Según un estudio realizado por la empresa Enderred en España, el 86% de las empresas ya cuenta con sistemas de incentivos o reconocimiento para sus empleados como forma de motivación. Esto se puede interpretar como que la mayoría de las empresas han entendido que un sistema de este tipo es necesario para mantener una alta motivación en sus trabajadores. Eso está muy bien para quienes trabajan en empresas, pero ¿qué pasa con quienes trabajan de manera independiente? ¿O los emprendedores? ¿O incluso quienes lideran su propia compañía? Sin importar en qué grupo te encuentres, en esta segunda parte estás a punto de conocer 7 estrategias para mantener tu motivación bien arriba, sobre todo en tiempos de crisis. Quédate hasta el final, porque la última estrategia te hará reflexionar. Millonario Infinito. Estrategia número 1. Concéntrate en tu meta prioritaria. Con frecuencia aparecen metas secundarias que te roban tiempo y energía. Si aún no tienes una meta clara, algo que podría ayudar es hacerte a ti mismo la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Solo tú tienes esa respuesta. Piensa, reflexiona y analiza cuál es tu misión en este mundo. Si ya lo tienes, entonces ya has dado un gran paso. Puede ocurrir que en el camino encuentres obstáculos que te puedan desmotivar. Es allí cuando tienes que combinar tus acciones con lo que quieres lograr. En ese momento, surgirá una motivación intrínseca muy poderosa. Es fundamental conocerte a ti mismo. Descubre tu pasión. Una vez que la encuentres, aparecerá una motivación interna con la que tú mismo quedarás sorprendido. Hay 3 elementos muy importantes: visión, visualización y proyección. Estrategia número 2. Inventa tu propio sistema de mini recompensas. Por cada paso importante que logres, celébralo y date tu propio reconocimiento. Esto te motiva y crea un hábito relacionado con los mini éxitos, y varios éxitos pequeños pueden formar un éxito mayor. Este éxito mayor podría ser incluso tu objetivo principal, tu meta primordial. Estrategia número 3. Sé honesto contigo mismo y date el siguiente mensaje. ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Cuáles serían las consecuencias de posponer esta actividad importante? Esto se trata de reformular el famoso «si lo dejo para después no pasa nada». Así como con las recompensas estás trabajando en un sistema de refuerzo positivo, con esta estrategia estás suministrando un poco de temor a tu cerebro. El ser humano suele moverse por recompensas o por temor a los castigos. Sobre esta estrategia y la anterior, hablamos en el video sobre cómo ser más productivo, del cual te dejamos un enlace en los comentarios. Estrategia número 4. Si sientes que estás estancado en un punto, entonces cambia la estrategia. Está muy bien ser perseverante, pero si hay un camino que estás tomando para lograr algo y por más que intentes, ves que no está dando resultado, entonces intenta con una estrategia diferente. El mejor ejemplo de esto es un emprendedor que tiene un excelente proyecto, pero no encuentra financiamiento en ninguno de los bancos que visita, y busca y nada. Entonces este emprendedor cambia la estrategia y busca opciones en el área de crowdfunding y crowdlending, y finalmente logra obtener el financiamiento que necesita para su proyecto. Estrategia número 5. Si la motivación que necesitas es para empezar algo nuevo, para dar ese primer paso, entonces el mejor momento es ahora. No esperes que todas las condiciones ideales se cumplan, porque eso no va a pasar. No es así como funciona. No puedes salir de casa y esperar que todos los semáforos estén en verde. El ser humano es capaz de lograr grandes cosas. El único requisito es proponérselo. Recuerda también que tus palabras y tus pensamientos tienen muchísimo poder. Repítete a ti mismo: soy capaz de todo lo que deseo. Olvida las limitaciones al momento de decir esto. Se trata de una orden que le estás dando a tu cerebro. No esperes a estar motivado para empezar con tu proyecto o para romper el hielo. Primero se requiere acción y después viene la motivación. Empieza con lo que tengas a la mano y después puedes ir mejorando a medida que vas avanzando. Por cierto, ¿ya viste la primera parte de este video?
Ahí te explicamos qué es exactamente la motivación. Te dejamos un enlace en la descripción de este video. Estrategia número 6. Programa tus objetivos de modo que sean realistas. Puedes establecer un objetivo principal de mediano o largo plazo y varios objetivos específicos que puedas ir cumpliendo en el corto plazo. Por ejemplo, si quieres adelgazar y perder 10 kilos, puedes proponerte como primer paso perder 2 kilos, y ya una vez que lo logras, vas por otros 2 y así sucesivamente. El hecho de ver resultados de por sí resulta muy motivador, y recuerda premiarte. Y antes de pasar a la estrategia número 7, recuerda dejarnos tu like y suscribirte para que te enteres cada vez que publiquemos un nuevo video con contenido de mucho valor. Estrategia número 7. Rodéate de personas positivas que te impulsen, que te den esa palmada en la espalda y te digan qué bien que has decidido comprometerte con este proyecto. Busca a esas personas que te puedan brindar ideas, que te apoyen, que te animen. Algo que ayuda mucho es encontrar personas que ya hayan recorrido el camino que tú quieres recorrer y juntarte con ellos. Busca a esas personas que ya lograron o que ya empezaron a hacer eso que tú quieres lograr. ¿Has oído hablar de Jim Rohn? Es un empresario estadounidense, orador motivacional y autor de libros como 7 estrategias para la riqueza y la felicidad, Mi filosofía para una vida exitosa, El poder de la ambición, entre muchos otros. Jim Rohn nos dice que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Es normal que la motivación pueda variar. Unos días puede estar más alta que otros, pero es normal porque somos seres humanos. Dedica 5 minutos de tu día para visualizar tus metas en tu mente y así lograr una reconexión con eso que te motiva. Recuerda que tú tienes el control del esfuerzo que haces por algo. Los obstáculos y los momentos difíciles pudieran aparecer con regularidad en tu vida, pero depende solo de ti cuánto te esfuerzas por superar esas barreras. Las dificultades reales se pueden superar. Son las imaginarias las que son imposibles de vencer. Theodore Newton Bailey.